Muy buenas y muy felices tardes a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy, como siempre, tenemos a un invitado muy especial, el señor Darío Parra. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor Gustavo, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todos estamos muy bien, muchas gracias por Bueno, aceptar excelente. esta invitación. A ver, Darío, yo quisiera comenzar con una pequeña analogía, y es que el mes de agosto, desde niños, ha sido el mes de las cometas, ¿cierto? Pero también hay una cosa muy importante que pasa en el mes de agosto, y es que todos debemos cumplir con una obligación fiscal, con una obligación tributaria, y debemos pagar nuestros impuestos al fisco, ¿cierto? Yo no sé hacer empanadas, pero yo sí sé dónde las hacen muy buenas. Y hoy tenemos a todo un experto que nos va a dar esos tipsitos, esos regalos especiales para que en este mes de agosto podamos hacer nuestra declaración de renta sin irnos a equivocar. ¿Te parece bien si comienzo con la primera pregunta, Darío? Adelante, doctor Gustavo, pero déjame decirte una cosita inicialmente. Es que el tema del mes de agosto es para el cumplimiento de presentar estas declaraciones de renta, pero en muchos casos el impuesto ya se pagó. Oh, ok. Ah, ¿cómo así? Claro, es que la declaración que vamos a presentar ahora es simplemente un formalismo de lo que fue el año 2022, que la estamos presentando en 2023. Y durante el 2022, cada vez que me hicieron un pago, me efectuaron retenciones en la fuente. Y la finalidad de esta es anticipar el impuesto, anticipar el pago, de tal forma que, como usted lo dice, ahora en agosto simplemente cumplo con las fechas de formalidad de entregar mi información a la DIAN. Aunque le digo una cosa, cuando yo entrego la información, ya la DIAN sabe que le voy a entregar, porque se dice por ahí en el gol popular, sabe más la DIAN de mí que yo mismo. Y lo estamos viendo ahora que hoy precisamente la gran mayoría de contribuyentes, personas naturales, estamos recibiendo en nuestro correo electrónico que está registrado en el RUT una declaración de renta sugerida. Ahí donde le digo es que la DIAN ya sabe de nosotros. ¿Por qué? Porque ya las empresas, las notarías, las cámaras de comercio, los bancos reportaron ya toda la información a la DIAN. Y él, a través de sus sistemas informáticos que han crecido, que ya son robustos, tienen la información y se dan el lujo de enviarme una declaración de renta sugerida. Así es, doctor Gustavo, que lo que vamos a hacer ahora en el mes de agosto todos los contribuyentes es simplemente legalizar lo que ya la DIAN sabe de nosotros. Excelente aclaración que me da pie para esta frase. Para el que sabe es un paso, para el que no sabe es un abismo. Darío, te ofrezco disculpas. Por favor, te presentas ante nuestro auditorio. ¿Quién es Darío Parra y qué hace Darío Parra? A todos un saludo muy especial. Como lo menciona el doctor Gustavo, soy contador público, tengo una especialización en impuestos nacionales y municipales. Me muevo en empresas en Colombia y trabajo en este momento para un grupo empresarial muy importante en el área de tax planning, que es lo que estamos llamando hoy la planeación tributaria. Y esto lo invita a uno a que esté muy atento a la normativa que está saliendo en materia tributaria. No hay decisión en las compañías que se tome sin intervenir la decisión de la parte de impuestos. ¿Cómo impacta a la compañía una inversión, una desinversión, una compra de una compañía, de una maquinaria, hasta algo más sencillo que es un compra de un vehículo, materia prima, hasta pagar la nómina? Todos estos aspectos tienen un impacto en impuestos. Ahí entonces es donde las compañías y las personas naturales recurrimos a las personas de impuestos para que nos acompañen, y ahí estamos nosotros, en ese acompañamiento en las empresas y las personas, doctor Gustavo. Excelente, Darío. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la primera inquietud. ¿Cómo sé, Adelante. cómo sé si debo declarar renta o no y cuáles son esos topes? Mire, le estoy diciendo lo primero que le digo es que el nivel de ingresos es el que me determina cómo sé si yo tengo que estar obligado a declarar renta o no. Y muchas veces, y ahora le voy a contar algo muy importante para que todos tengamos en cuenta, que dicen las personas, no,
yo no tengo los ingresos suficientes que la DIAN pide para declarar renta, porque el primer tope que yo tengo que ir a mirar es si mi volumen de ingresos superó en el año 2022, recuerde que lo que estamos haciendo ahora es presentar el año 2022, entre enero primero y diciembre 31, superó 53.206.000 pesos. Ah, no, es que yo no llegué a ese tope, pero de todos modos revise porque hay personas que se pasan, unos intereses que le llegaron en el banco, una comisión que le pagaron, unos gastos de viaje que no reembolsó y se los pagaron. Si esos ingresos superaron, en términos de la DIAN se habla en VT, son 1.400 unidades de valor tributario, que para el año 2022 valía 38.000 pesos. Eso suma 53.206.000. Revisemos entonces, por favor, si mis ingresos brutos totales superaron ese monto. Ahora, también voy y miro en mi patrimonio. Si mi patrimonio total, sin deudas, supera 171.018. 171.018.000 pesos. Entonces, sume el apartamento, sume el dinero que tengo en las cuentas de ahorros, sume el CDT, sume el auto y si tiene inversiones en compañías, sume todo ese paquete. Si eso suma más de 171.018.000 pesos, está en la obligación de presentar declaración de renta. Ah, no, señor, yo no cumplo ese tope, ni de ingresos ni patrimonio, no tengo que declarar. Un momento, revise otras dos cosas. Consumos con tarjetas de crédito superiores a 53.206.000, que es el mismo tope para los ingresos. Ah, sí, yo sí he consumido eso, entonces está obligado. Y ahora esta que es muy delicada, que a veces no nos fijamos en esa. Sus ingresos o sus depósitos en bancos superaron 53.206.000 pesos. Ah, que sí, lo que pasa es que allí me consignaron unas platas que era para una tercera persona. O yo ahí recaudé unos dineros de una persona que me dijo que le trajera una plata y le puse allí. Sí, eso superó, claro, está obligado a declarar renta. Ojo, la moraleja que queda de esto es que yo no debo prestar mi cuenta de ahorro ni mi cuenta bancaria para nada, que alguien me consigne dineros ahí para después pasárselo a otra persona. La DIAN asume que yo tengo un ingreso tributario allí. Ahora, importante resaltar, Gustavo, doctor Gustavo, no por el hecho de presentar la declaración de renta tengo que ir a pagar impuestos, que también es una inquietud que surge de las personas. No por el hecho de presentar declaración de renta yo tengo que pagar impuestos. No, a veces sucede lo contrario. Me queda un saldo a mi favor porque mis ingresos no superaban ese tope o si lo superaron fue muy mínimo y la retención en la fuente que me efectuaron supera el posible impuesto que me vaya a pagar. Y ahí hay un saldo a su favor, susceptible de ser devuelto por parte de la DIAN. Entonces, en términos generales, esa es la respuesta, doctor Gustavo, y para todos que nos están escuchando, tengan esas cifras ahí como generales también. Fabuloso, fabuloso. Doctor Darío, ¿por qué es importante tener muy clara la fecha en la que me toca declarar? Demasiado importante. Yo puedo empezar a declarar renta desde principio de año, pero el tope máximo, la fecha máxima, el último momento es la fecha en que me toque declarar, que empiezan ahora el 9 de agosto y va hasta los primeros días del mes de octubre. Y la numeración pues tiene que ver con los últimos dígitos de los últimos dígitos del NIT, que en muchos casos el último dígito del NIT es la misma cédula. Y digo en muchos casos porque existen personas naturales a quienes la DIAN le ha asignado un número de identificación tributaria que traduce en NIT, que es diferente a su número de cédula. Importante ir a mirar esa parte. Entonces, lo que les digo es que en términos generales, los últimos dos dígitos de la cédula son las fechas. Como le digo, empieza ahora el 9 de agosto con los dígitos terminados en 01 y 02, 9 de agosto, y así se va yendo cada dos números cada día y terminan en el número 99 y 00 el 19 de octubre.
Entonces, importante tener esas fechas. En la página de la DIAN, quienes ingresen a www.dian.gov.co, allí vamos a encontrar unos links donde nos llevan a mirar el calendario tributario y ahí pueden ver las fechas que le corresponde a cada persona. Excelente, Darío. Hay un dicho popular que dice, zapatero a tus zapatos. Dime en pocas palabras por qué yo me debo asesorar de un experto y no hacerlo a motu propio, a no ser de que sepa. Sí, por supuesto. Y aún así sabiendo qué bueno conversar con otras personas que manejen el mismo tema tributario, porque la casuística de cada contribuyente es especial. Y es importante porque un solo error cuesta dinero. Un solo error como por ejemplo, caramba, se venció el 9 de agosto, me di cuenta apenas hoy. Tranquilo, no tenía que pagar impuesto. Pero le va una sanción y la sanción mínima que tiene la DIAN son 10 VTs. Estamos hablando de 440.000 pesos mal contados. Entonces nadie está ahora pues listo para ir a desperdiciar en una sanción mínima 440.000 pesos. No, no, no. Entonces es importante asesorarse. Además, ¿por qué? Porque hay unos conceptos de lo que llaman ahora la planeación tributaria. Mira, es que este apartamento lo pienso vender el año entrante o lo vendí durante el año 2022 que lo estoy declarando y cuáles son los efectos tributarios de esa venta. Entonces, cuando yo no tengo ese acompañamiento o no sé diligenciar bien esa declaración, posiblemente estaré presentando, y ojalá no sea así, un error que me cueste dinero. Que ya viene uno a hablar del concepto de lo que es ganancia ocasional, o el mismo costo del apartamento, porque muchas personas dicen, uy, no, es que yo compré un apartamento en 300 y lo vendí en 500 millones, gané 200, voy a perder un poco de plata. A veces no, porque a veces había que tener en cuenta, como entrándonos un poquito en el detalle, doctor Gustavo, es cuál es el costo de ese apartamento, así lo haya comprado en 300, cuándo lo compró, qué mejoras le hizo y qué costo lo tengo hoy para poder salirlo a vender. Puede que lo esté vendiendo hasta con pérdida de lo que equivale al costo, pero ya serían particularidades a las que no nos vamos a entrar en este momento. Necesitaríamos pues un tema ya, unos minutos mucho más largos para conversar sobre esto, doctor Gustavo. Excelente, Darío. Cuéntanos, Darío, a todos, ¿por qué debo adjuntar todos los soportes? Mira, la pregunta es muy buena para decirle que la DIAN ya tiene toda la información y yo no tengo que adjuntarle a ellos ningún soporte. Hace muchos años corríamos a la DIAN con un paquete de información, entregándole todos los papeles a ellos. Ya no, ya todo está informado por las entidades que le mencioné hace un rato en forma electrónica. Yo sí tengo que tener los soportes porque cuando la DIAN quisiera revisar mi declaración de renta, debería tener las certificaciones allí, las que me da la empresa, la escritura de la notaría, la venta del bien, la factura de la compra o venta del vehículo, el dinero o las inversiones que tenga bancarias y cualquier otra información que represente mi patrimonio o mis ingresos o mis deducciones, que ahora más adelantico le hablo de cuáles son esas deducciones. Entonces, debo tener ese paquete y también pues tendría que tenerlo virtualmente porque estamos en la era digital y ya no usamos carpetas de papel, pero los tenemos allí guardaditos en el computador, doctor Gustavo, en una carpetica donde están ordenadamente todos los temas de la declaración de renta, precisamente por lo que se pudiera venir en el futuro. Importante mencionar, doctor Gustavo, que puede surgir una pregunta adicional es, ¿y hasta cuándo tengo que guardar esos soportes? Lo que le quiero comentar es que las declaraciones de renta que se presenten ahora en estos días que les comentamos quedarán en firme por regla general a los 3 años. Existen otras particularidades que no lo vamos a detener en este momento, como que qué pasa si tengo un beneficio de auditoría, es decir, pagué un impuesto adicional con respecto al año pasado, qué pasa si hice una solicitud de evolución o qué pasa si yo esa declaración de renta la presenté más tarde del plazo acordado o ordenado en la ley. Lo que le quiero decir es que esos documentos ya no tendría que adjuntarlos ni darle explicación a la DIAN después de pasados 3 años de presentar la declaración de renta hoy. Esa es lo que Gustavo. Perfecto, lo acabas de mencionar, Darío, y es
¿cómo hago yo para calcular todos los ingresos y las deducciones? Eh, esa es una pregunta que se vuelve, digamos, de lo que dicen los abogados, que el acervo probatorio. Hombre, ¿cómo hago yo para saber si estoy dentro de los topes que le mencioné hace un momento de 53.206.000 de ingresos o de 171.018.000 pesos en patrimonio? Normalmente las personas que trabajan en compañías, estas expiden una certificación. Allí me voy a dar cuenta cuánto fue lo que me pagaron por ingresos. Pero también paso por los bancos donde yo sé que tengo inversiones o tengo cuentas, solicito los certificados y allí me voy a enterar si me pagaron intereses o cuánto tengo de capital. Entonces, para ingresos, el certificado que da la empresa, si lo que yo soy es un rentista de capital que tengo bienes, bodegas, apartamentos, oficinas entregadas en arrendamiento, pues la inmobiliaria donde tenga consignados estos inmuebles me dará una certificación. O de lo contrario, los dineros que entran bancarizados, allí me doy cuenta también los ingresos que tengo. Y de otra forma, en esos mismos documentos, pues voy a tener lo que voy a representar como patrimonio. En términos Perfecto, generales, es documental y como dicen por allí, la DIAN a mí no me escucha, sino que me lee, ¿sí? O me ve los documentos. Entonces, total, no basta con decir, sino tener todos los elementos probatorios, doctor Gustavo. perfecto. Darío, ¿por qué debo revisar y rectificar toda la información plasmada en el formulario? Es, 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 es básico, doctor Gustavo, porque esa es mi vida financiera, esa es mi información patrimonial, esa es mi reserva de cifras, son mis números y es con esos números son los que yo le entrego al fisco y la debo revisar bien porque ellos ya tienen allá, como les hace un rato, la información que las mismas empresas y el mismo sector bancario, industrial, comercial, de servicios reportó a la DIAN. Entonces, mejor reviso y puedo cotejar y revisar con lo que la DIAN tiene porque estamos en una información transparente. Cada persona puede ingresar a la página de la DIAN y obtener su reporte de información exógena que ya está publicado allí. Entonces, esa revisión me invita a consultar qué tiene la DIAN. O, como le dije hace un momento, si me están llegando las declaraciones de renta sugeridas, pues reviso los números que la DIAN tenga. La respuesta concreta es, debo asegurar la cifra. Y es una cifra que me invita a pagar impuestos, a recuperar impuestos pagados en exceso o a pagar una sanción si no estoy acorde a las cifras, a las fechas y a los tiempos exigidos por la autoridad tributaria, doctor Gustavo. Perfecto. Darío, hablábamos por fuera de cámaras de esas inquietudes más comunes que te hacen los usuarios. ¿Podrías compartirnos algunas de ellas? Normalmente las inquietudes que tienen las personas es, voy a vender el apartamento y cómo me impacta. Hay respuestas varias porque necesitamos mirar muchas cosas dentro de esa venta, como les decía hace un rato, en cuánto lo compró, cuánta mejora tiene, qué adiciones, etcétera, para determinar en cuánto lo impacta. No de una pensar que, por ejemplo, si vendí el apartamento en 500 millones, pues el impuesto me lo van a cobrar sobre 500 millones. No, no, no. Y otra que también la gente se preocupa mucho es, uy, sí, estoy superando los topes, tanto de ingresos de patrimonio y me va a tocar pagar impuestos. No, no, no. Lo que le va a tocar pagar es presentar la declaración de renta y allí de pronto se da cuenta que antes al contrario le descontaron más retención en la gente que debía pagar. Se da cuenta de algunas particularidades. Entonces, la gente sí pregunta cosas como esas, como que quisiera mirar también si unos valores que le aparecieron consignados allí lo obliga a presentar la declaración de renta. Ah, es que mira, que nos vamos todos de la familia para un paseo y todos mis hermanos están consignando la plata en mi cuenta. Pues señor, ya lleva 60 millones de pesos ahí y está en la obligación, así no hubiera estado.
de presentar la declaración de renta. Ah, que el dólar está subiendo, entonces, ¿qué pasa si voy y vendo los que tengo? Bueno, ojo que va a tener un ingreso extraordinario que es lo que llaman la diferencia en cambio, que es también importante. La gente pregunta de todos estos temas bueno, pues para eso estamos, para colaborarle a las personas con mucho gusto en esto, doctor Gustavo. Claro que sí. Y aquellas personas que de pronto viven en el extranjero, pero siguen pagando impuestos acá, ¿cómo se maneja eso, Darío? Qué buena pregunta, doctor Gustavo, y atención con esto, quienes están en el extranjero. Tenemos que diferenciar la calidad de residente fiscal al de domiciliado fiscal. ¿Esto qué significa? Es que yo puedo ser un residente, por decir algo, en Estados Unidos, residente porque tengo la residencia, pero puedo tener el concepto de residente fiscal colombiano, que es diferente. Ah, pero ¿cómo así? Ahí sí nos confundió, Darío, ¿cierto? No, 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 no. Ojo con el concepto que tiene la misma norma tributaria. ¿En qué momento yo estoy en situación de ser residente tributario en Colombia? Lo que me obliga, lo que me obliga a presentar declaración de impuesto de la renta allá en Colombia y siendo residente fiscal, atención, doctor Gustavo, con este punto que me hizo usted una buena pregunta, la residencia fiscal me obliga a tributar mis ingresos y mi patrimonio de fuente mundial. Si yo soy residente fiscal en Colombia, entonces tengo que tributar por mis ingresos obtenidos en Colombia más los del exterior y tributar por mi patrimonio poseído en Colombia y en el exterior. ¿Y cómo sé si soy residente fiscal? Mira, hay varias características o requisitos que me llevan a investigar esto. Le voy a decir uno o dos. Si la persona permanece en Colombia en un periodo de 365 días, si permaneció más de 183 días, se convierte en residente fiscal. Es decir, imaginemos un periodo de 365 días, no necesariamente enero 1, diciembre 31, 365 días consecutivos, donde usted dice que entró tal día, luego salió tal día, entró tal día. Esa cuenta a veces se hace con pasaporte en mano, porque a veces es preciso durante un periodo de 365 días cuando cumplió su permanencia aquí, que esa suma de los días suma 183 días. Y de otra forma, si yo tengo patrimonio en Colombia superior al 50% de todo mi patrimonio y lo administran en Colombia, también soy residente fiscal. O si mi cónyuge o hijos están en Colombia y yo estoy en el extranjero, si el cónyuge o compañero permanente dice la norma, o los hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país, también me convierto yo en residente fiscal. De manera, doctor Gustavo, que esa es una norma para mirar despacio, es una norma para ponerle cuidado y estar muy atento a que de pronto alguien que esté en el exterior, que considere que como no ha vuelto, pero tiene aquí parte de su patrimonio, no tendría que estar en declaración de renta. Y de otro lado, el extranjero que está en Colombia, ojo que también pudiera llegar a ser residente fiscal en Colombia, si Mm. cumple estas características. Ah, es que yo soy extranjero. Sí, pero usted cumplió estas características de estar, al menos esta que le menciono, más de 183 días en Colombia. Lo convierte en residente fiscal y está obligado a declarar, ¿es correcto? Es correcto, y esa diferenciación de que yo tengo el domicilio en el exterior o que me dieron la residencia o la nacionalidad, eso es otra cosa. La residencia fiscal es precisa en este estatuto tributario. Darío, tú mejor que nadie sabes que anteriormente, en épocas pretéritas, pues la gente abría cuentas en el extranjero, en esos paraísos fiscales y digamos que en esas épocas pues no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día y entre comillas la DIAN no se daba cuenta, pero entiendo que ahora entre comillas, las DIANes del mundo están interconectadas y si yo tengo unos pesitos en algún sitio, la DIAN se va a dar cuenta. Yo estoy obligado a declarar esos recursos que tengo por fuera. La respuesta contundente es sí.
así de seca, para decirle también que el concepto tributario ya no es paraíso fiscal, sino países de baja o nula tributación. Ya le pusieron como esa elegante ahí. Países de baja o nula tributación. Debo declarar si yo soy, como le dije hace un momento, residente fiscal colombiano, que de suyo todos los que vivimos en Colombia, los nacionales, pues que estamos aquí trabajando, somos residentes fiscales, debemos incluir, para hacer la cuenta que me preguntabas hace rato, de cómo conformo mi patrimonio, mi valor de patrimonio, debo considerar el dinero obtenido en Colombia, el dinero poseído en Colombia y en el exterior, y los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjero. Eso es lo que llamamos el concepto de renta de fuente mundial. Ah, que yo lo tengo allí o allá o en aquel país, lo debe reportar todo. Ahora, quiero decirle que Colombia ha venido ganando terreno en este tema de la fiscalización internacional porque ha logrado convenios de cooperación tributaria donde gran parte de países ya reportan la información de sus bienes o de su movimiento bancario en el exterior. Y es lo que le decía hace un momento sobre el tema de ya sabe más la DIAN de nosotros que nosotros mismos, porque la DIAN ya se da el lujo de mandarnos la declaración de renta sugerida. ¿Y sabe a dónde vamos a llegar, doctor Gustavo? Que así como estamos recibiendo la factura del impuesto predial, muy rápido, si no el año entrante o los siguientes, vamos a recibir una factura y lo trajo la reforma tributaria, vamos a recibir la factura del impuesto a la renta. ¿Y qué dice? Si usted no está de acuerdo con esas cifras, demuestre lo contrario, pero esas son sus cifras. Países como México, por ejemplo, están muy avanzados en la tecnología y ellos ya le sacan allá un listado a la gente cuáles fueron sus gastos, en qué colegios pagó, dónde tanqueó la gasolina, en qué restaurantes va, a qué club pertenece, qué compañía le pagó sus ingresos o sus honorarios. Y ese es, digamos, el objetivo final de lo que hoy conocemos como la factura electrónica. Cuando alguien expide una factura, ya sabemos que la factura que se expide hoy es electrónica. Solo le digo que la factura le llega primero a la DIAN que al cliente. Y la DIAN ya sabe la información y sabe si es un producto que está grabado con IVA o no, y si está grabado con el impuesto a la renta. Entonces, más temprano que tarde, así como acabamos de recibir la declaración sugerida, vamos a recibir la factura de impuesto a la renta. Qué maravilla. Darío, Sí, ha sido señor. súper valioso todo lo que nos has compartido y ya para terminar, yo te quisiera pedir que le dieras algunos consejos, algunos regalos a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan para hacer una declaración de renta bien hecha. Doctor Gustavo, uno ya no sabe qué se entenderá por una declaración de renta bien hecha. Lo que hay que entender en principio es bien hecha es en tiempo correcto, no caer en extemporaneidades. Hay que estar muy atento con las fechas, porque sucede que por descuidos de buena fe, olvidos de buena fe, ay, se me pasó la declaración de renta o nadie me dijo. Cada persona es dueña de su responsabilidad, no el contador. Porque es que a veces uno conversa con las personas y dice, ah, que el contador, esto, que el contador me dio la cifra y el valor que él me dijo allí. No, aporcionémonos cada uno de las cifras que están allí. Y es que cuando a mí me meten la mano al bolsillo, yo tengo que sensibilizarme y pensar, venga, ¿cómo así? Que, que debo pagar impuestos y como, ¿por qué? Entonces, apersonémonos primero que todo de la fecha, no caigo en extemporaneidades, apersonémonos del número, miremos qué beneficios tributarios hay ahí que me convienen, qué gastos tributarios puedo aplicar, como por ejemplo si pago créditos hipotecarios, los intereses que me sirven para bajar mi base tributaria, si tengo dependientes también cuánto sirve para bajar mi base tributaria, si pago medicina prepagada me sirve para bajar base tributaria, Los si tengo intereses colegios, por préstamos el ICETEX, todo. ¿Qué me decía, señor? los colegios, las universidades. El tema de los colegios y las universidades están empaquetados en un beneficio que se llama renta exenta al Oh, 25%. ok. Anteriormente, hace varios años, yo sí podía incluir como gasto tributario de las universidades y los colegios. Hoy eso lo cambiaron a un 25%. Le cambiaron todo ese paquete por el 25%. Entonces no va uno a fallar
por no aprovechar esos beneficios y tener pues todos esos documentos como usted está diciendo, doctor Gustavo. Así que con mucha premura todo el mundo, por favor, atento. Lo más triste que uno a veces se pone es que a una persona se le olvide o no cayó en cuenta que estaba obligado a declarar, porque ni siquiera se asomó a mirar, a validar esos montos que les mencioné hace un rato. La recomendación entonces es apersonémonos de la cifra, apersonémonos de las fechas y cuando mi asesor tributario, mi contador, me entregue mi declaración de renta, invirtamos unos 20 minuticos con él para que él explique todas las cifras. Y así yo entonces, y cada uno estará pues tranquilo de que estoy consignando debidamente las cifras y puedo dormir tranquilo. Excelente, que yo creo que eso es lo más importante en el mes de agosto. Darío, ya para terminar, te iba a pedir un inmenso favor y es si me permites compartir acá en el video tus contactos por si alguien quiere acudir a ti con una inquietud, con una pregunta, etcétera. Adelante, doctor Gustavo, usted tiene mi número telefónico, usted tiene mi correo electrónico, siéntase libre, estamos, pues como le digo, atentos en lo que podamos servir. Gracias, doctor Gustavo. Qué bueno. De todas maneras, a ti, Darío, muchísimas gracias por esos consejos tan profesionales. O sea, lo has dicho en una forma tan fácil de digerir, tan fácil de entender, entre comillas, como se dice en cristiano, y creo En que todos cristiano. vamos a sacarle el máximo provecho a este conversatorio que acabamos de tener. Por favor, despídete de nuestra audiencia, Darío. A todos muchas gracias, doctor Gustavo, a usted especialmente gracias por esta invitación y a todos pues muy atentos con las cifras. Mi invitación es, si tengo saldos a favor con la DIAN también, que fue un dato que se nos quedó, ¿por qué no? Hagamos la pregunta, ¿por qué no solicitarlos en devolución? Perfectamente se puede hacer. La DIAN devuelve los dineros. ¿Por qué no? Si son mis cifras, voy a estar atento a ellas. ¿Por qué no? Voy a estar atento a los vencimientos, a las fechas. Y si yo manejo mis números también, pues son mis números y ahí estoy. A todos les agradezco mucho, que gustado a usted y hasta otra próxima oportunidad será. Claro que sí. A todos mil gracias por haber visto este video. Nos encontramos muy pronto en nuestro canal Horizontes del Mañana. Hasta luego. Que estén todos muy bien. Bendiciones para todos.